Bueno, muchas gracias a todos por seguir con nosotros y volvemos en este encuentro en Casa América de periodismo iberoamericano y esta vez contando buenas historias. Vamos a hablar de medios jóvenes, talentosos, con éxito y nos van a contar en esta conversación también pues, cómo están afrontando retos no solo periodísticos, sino también económicos, porque bueno, pues ha sido un año complicado en muchos países del mundo, entre la inflación, la guerra, las presiones que tenemos todos en términos de las finanzas de los medios, que al final es lo que nos permite hacer buen periodismo, pero todos estos periodistas que tenemos aquí con nosotros son ejemplos pues, de cómo hacerlo bien y cómo reinventarse cuando no vienen las cosas tan perfectas, ¿no? Decíamos. Y para esta conversación tenemos aquí a Clara Jiménez Cruz, que es cofundadora de Maldita.es en España y que bueno, ahora es una empresa, un medio más grande que también abarca América Latina y Estados Unidos con proyectos también por allá. Tenemos a Marcos Cifuentes, que es director y fundador de La Encerrona, que es un medio que informa sobre Perú, aunque lo hace desde Madrid, pero ya nos contará también esos retos y bueno, en unos minutos se unirá a nosotros, esperamos, Jennifer Ávila, que es cofundadora y directora de Contracorriente de Honduras y bueno, como ya hemos comentado antes, aquí está Jennifer, que le agradecemos especialmente su presencia porque está un poco débil de salud, pero bueno, no de espíritu y le agradecemos mucho que esté aquí. Jennifer Ávila, como decía, cofundadora y directora de Contracorriente y Premio Gabo, como ya hemos contado, a la excelencia, que como saben el Premio Gabo es nuestro Pulitzer en español, el gran premio del periodismo en español. Y yo para empezar pues quería preguntarles a los tres, en este año donde pues, ha habido dificultades, hemos visto también que algunas fundaciones filantrópicas que a veces apoyan al periodismo a través de becas o a través de inversión directa pues también han recortado, incluso pues, estamos viendo medios grandes en apuros, ¿no? En Estados Unidos y en otros países y bueno, pues por otra parte los medios que también dependen del apoyo de lectores, pues los lectores han notado la subida de la inflación, la subida de los precios y también pues a lo mejor han recortado suscripciones en algunos casos. Por eso mi pregunta es, frente a esto, ¿cómo cada uno de vosotros, cada uno de ustedes se ha de alguna forma adaptado a esta situación y cómo está cada uno de estos medios en estas circunstancias y a lo mejor se tira más de otro tipo de ingresos? Jennifer, empezamos contigo. Bueno, gracias y gracias por invitarme. Es que yo creo que nosotros, al menos en el caso de Contracorriente, que somos un medio muy pequeño, en un país muy pequeño también, creo que una de las cosas que nos ha ayudado a mantenernos es el trabajo colaborativo, ¿no? También es cierto que hay recortes, pero también cada vez más es importante buscar hacer investigaciones que no sean tan locales, ¿verdad? O sea, en el caso de Honduras, un país tan pequeño en Centroamérica, nos da una oportunidad más grande a colaborar con otros medios en la región y también aplicar a grants regionales, digamos, por ejemplo. Eso es una cosa que hacemos y además porque también tenemos como parte de nuestra promesa editorial también es vernos como una región, que es una región muy pequeña y pues que obviamente nos sirve para protegernos, pero también para financiarnos y también para hacer cada vez mejor periodismo. Pero yo creo que sí nos está obligando a ser muy creativos para ver de qué otras formas podemos conseguir fondos porque el periodismo de investigación es muy caro y no es tan sexy. O sea, también los donantes cada vez más están pidiendo, bueno, las audiencias sí, pero o sea, también a las audiencias no les parece sexy el periodismo de investigación, o sea, por más que nosotros estemos diciéndoles es importante para la democracia, el periodismo de investigación es importante por el derecho a la verdad, el derecho a saber, etcétera, eso es un trabajo lento en nuestras sociedades, sobre todo porque no son sociedades democráticas. Entonces, vender el periodismo de investigación, digamos, como algo esencial para una sociedad
cuando la sociedad todavía no lo está aceptando del todo, digamos, es realmente un reto súper grande y estamos casi que picando de 1000 grants para poder llegar a el 80% del presupuesto, ni siquiera el 100% de lo que de verdad necesitamos para operar. Honduras es un país súper peligroso, es un país en el que nos tenemos que proteger para hacer esto. O sea, entre más complicado es el tema, más dinero tenemos que gastar para poder protegernos. Y eso, pues, digamos, el costo es muy alto y no es tan fácil vender que es importante. Pero estamos nosotros también tratando de ser creativos, ver con qué otras comunidades podemos generar fondos, por ejemplo, dentro del país. Estamos haciendo muchas cosas con el tema cultural, tenemos una marca nueva que se llama Contracultura, estamos haciendo festivales, eventos que nos permiten tener otro tipo de patrocinios. Es más sexy patrocinar un evento cultural que patrocinar Contracorriente, por ejemplo. Y eso nos pasa mucho con el sector privado, por ejemplo. Nadie quiere poner su marca en Contracorriente, se lo digo. Pero Contracultura, digamos, puede ser un poquito más vendible. Y entonces estamos un poco en eso, pero realmente es un esfuerzo súper grande. Nosotras estamos súper empeñadas en, obviamente, también mantener un equilibrio, porque eso es lo que sucede mucho también en cómo y en qué momento dejé de hacer periodismo por estar haciendo otras cosas que me generen el dinero, ¿no? Entonces eso también es algo que es importante no perder de vista. Pero sí, yo creo que estamos en un momento crítico, ¿no? Nacimos en un momento crítico, seguimos en un momento crítico, realmente nunca hemos tenido un momento óptimo, la verdad. Pero bueno, eso, o sea, esos son como algunas cosas que nosotros estamos haciendo. Jennifer decía un esfuerzo súper grande, Clara, y tirar también de otras fuentes, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en Maldita? Que es un medio joven, pero consolidado. Yo creo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años a entender que Maldita es una fundación sin ánimo de lucro que tiene una misión y dentro de esa misión una de las herramientas que utiliza es el periodismo, pero no solo. Y de hecho el resto de herramientas que utilizamos para cumplir la misión, que es luchar contra la desinformación y dotar al público de información contrastada para que tome decisiones, nos permite pagar la pata periodística. La tecnología que desarrolla Maldita, el lobby que hace Maldita en Europa, la asociación con otras organizaciones non-profit en diferentes ámbitos educativos, todo eso es al final lo que nos permite realmente pagar el periodismo en el día a día. Y es verdad lo que decía Jennifer, el balance es muy importante y el equipo de dirección de Maldita está todo el rato un poco en eso, ¿no? No queremos dejar de hacer lo que vinimos a hacer y lo que amamos. Yo soy periodista de formación, he sido periodista toda mi vida, pero es verdad que a veces hay otras herramientas que son más útiles para luchar contra la desinformación y a veces esas son además las herramientas que te permiten hacer esa comunicación y ese periodismo. Y luego creo que hay otra cosa que nos está pasando, es una reflexión que hemos hecho en los últimos años. Nosotros al principio solamente decíamos que hacíamos fact-checking, creo que hace ya mucho tiempo que el fact-checking como término está denostado y la realidad es que fact-checking como tal creo que no explica bien lo que hacen los fact-checkers en España y en todos los países del mundo, que es dar contexto, que es explicar, que es profundizar, que es escuchar al público y responder a las dudas que tienen, que es tratar con esos lectores desencantados que han dejado de consumir medios de comunicación, ¿no? Es hacer un proceso un poco diferente a la hora de generar las noticias. Y estamos en ese proceso de cambio desde hace mucho tiempo y creo que eso nos ha permitido también este año en concreto, que decías tú que las cosas han ido mal y que hay fundaciones que están dejando de contribuir al periodismo X o de determinada manera, posicionarnos en otro lugar. Y estamos, bueno, creo que siempre hemos estado muy mirando afuera, porque la mayor parte de la financiación de Maldita, que es una fundación con 50 empleados y que empieza a tener unas necesidades de financiación no pequeñas, siempre ha venido en un 80% de fuera de España y cada vez trabajamos más fuera de España. Trabajamos en Estados Unidos con Fact Chequeado, trabajamos haciendo muchos proyectos en América Latina, trabajamos mucho en el resto de Europa y en coalición con el resto de fact-checkers europeos, por eso Maldita es lo que es. Probablemente sin toda esa parte internacional, pues, hombre, no digo que seguiríamos en mi salón, pero casi.
pero dices que os estáis replanteando cosas. Bueno, o sea, hay una... ¿Qué sois? Claro, sí, yo ahora no cuento Maldita como Maldita es un medio de comunicación. Maldita es una fundación sin ánimo de lucro que tiene un medio de comunicación que se llama maldita.es y que tiene un medio de comunicación que se llama Fact Chequeado en Estados Unidos y que a lo largo del 2024 va a lanzar otros 2 proyectos periodísticos que van a otro público, que se llaman de otra manera y que nos sirven como herramientas para luchar contra la desinformación, pero Maldita es una fundación. ¿Nos puedes dar la exclusiva de esos medios? No puedo todavía. Estoy en ello. Bueno, Marco, tal vez el medio más joven y bueno, que además tuvo la valentía de nacer en pandemia, de ahí el nombre, La Encerrona. Bueno, un poco un juego de palabras por el encierro, el confinamiento y bueno, salieron algunas cosas buenas, entre otras este nuevo podcast que ahora es mucho más. Pero cuéntanos, ¿cómo has vivido tú este año un poco de dificultades o no, en tu caso, para financiarte? Para empezar, yo quería decir que estoy muy contento de estar aquí por varias razones, pero La Encerrona, entre otras cosas, fue meter en la licuadora parte del modelo del diario, algunas ideas de Politibot, y a Maldita la hemos citado, sobre todo en pandemia, mucho. Entonces, habían bloques enteros que los hacíamos con Maldita. Entonces, la verdad es que, nada, muchas gracias. Y este año el Perú ha sido particularmente golpeado por la economía después de... La Encerrona tiene 3 años y el Perú ha tenido 5 presidentes en esos 3 años. Entonces, hay una inestabilidad que antes la economía peruana era tan buena que parecía invulnerable al drama político, ya no. Y este año pues, se está viviendo la primera recesión grande o real en 20 años, ¿no? Del milagro económico peruano y todo eso ya no va más. Y para un medio pequeño como La Encerrona, que sobre todo vive de sus membresías, pero también de la publicidad, pues ha sido complejo. Ahora, todo siempre, ¿no? La frase, el cliché de toda crisis trae una oportunidad, pues es real. Y ahí hay que saber cuál es la oportunidad que trae la crisis. En nuestro caso, ha sido que hay una cerrazón mediática muy grande. Es decir, en las protestas que hubo a fines de año, inicios de este año, pues eso, en los medios grandes no se cubrían, había ya el último programa más o menos independiente, La Señal Abierta, se va a cerrar esta semana. Entonces hay una necesidad de mucha gente de tener un espacio que diga algo distinto. A ver, había un video, no voy a poner el video, solamente quería que... Empezamos una campaña muy agresiva de decir, miren, si quieren escuchar algo distinto y si quieren que su familia y sus amigos escuchen algo distinto, colaboren con nosotros. Entonces, a ver, ojalá... Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Deberían mantenerse Dina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto... Bueno, eso más o menos se entiende, ¿no? Lo mismo y algo distinto. Sí, esas personitas que hablaban eran periodistas de televisión muy conocidos y los aceleramos un poquito para que se note un poco quiénes eran y no la voz. Pero eso era, ¿no? Era una campaña muy agresiva de, mira, todos te están dando lo mismo, hay algunas cosas como nosotros que te damos algo distinto y puedes colaborar con nosotros a través de el Patreon, que sobre todo es el método que más nos sirve. Luego que pasó esa fase, se nos cayó el anunciante más grande que teníamos y entonces empezamos a usar esa misma publicidad, pero ahora decía, ¿estás harto de esta publicidad? Entonces, si quieres salvar a nuestro público de esta publicidad, anuncia aquí. Ya no era para los miembros, para la membresía, sino era directamente ya para los potenciales anunciantes, para que ellos digan, bueno, vamos a salvar al público de esta cosa que ya se había hecho medio infame, incluso en Twitter nos lo reclamaban cada cierto tiempo. Y ahí, digamos, para mí la moraleja de esto, y nos ha funcionado, y para mí la moraleja de esto es confiar en el trabajo de uno. Es decir, nosotros creemos que estamos somos un equipo muy chiquito, somos, en el área de prensa somos 5,
y hay 2 más en el área administrativa y ya está. Pero tratamos de hacer un trabajo, no competimos con los grandes medios, pero los más grandes medios nos colamos entre sus piernas porque somos chiquitos. Y eso creo que mucha gente lo aprecia. Y mucha gente aprecia además algo que hemos machacado mucho, que es la información a ti no te sirve. Nunca vamos a tener un paywall, nunca vamos a tener una barrera de acceso de pago. Lo que vamos a tener es la información siempre libre y gratis, pero eso es para que tú se lo puedas pasar a tu familia, a tus amigos que solo ven televisión, ¿no? Y entonces, y entre otras cosas, por ejemplo, parte de los beneficios que tienes como miembro es que el programa, que es un programa muy chiquito de 20 minutos, de 21 minutos, tiene 3 bloques. Y cada bloque, que es de 7 minutos, pues se convierte en un audio de WhatsApp, y ese audio de WhatsApp le llega a los miembros a las 6 de la mañana. Y son ahora mismo 50 grupos de WhatsApp. En esos 50 grupos de WhatsApp está la gente que quiere reenviarle ese audio a su familia y a sus amigos. Y ahorita los canales de WhatsApp no dejan todavía mandar audio, así que por eso tenemos que tener 50 grupos, pero eventualmente se hará. Entonces, creo que es eso, hemos recurrido mucho a, mira, aquí vas a encontrar algo que no vas a encontrar en otro lado, ¿no? Eso es básico. Claro, creo que es algo, un mensaje común y bueno, lo hemos visto en los 3 casos de medios de éxito, ¿no? Jennifer, cuéntanos cómo nació Contracorriente, que ya con el nombre pues da bastantes pistas, ¿no? de por dónde va respecto al panorama de medios que había en Honduras cuando nacieron. Llevamos la condena en el nombre, ¿no? Nosotros, bueno, fue en el 2017 que empezamos la página. Nosotras nos legalizamos como una sociedad de responsabilidad limitada en octubre de ese año. Pero veníamos pensando con Catherine, mi socia, Contracorriente desde el 2015, que fue todo el tema del movimiento de indignados en Centroamérica, Guatemala, Honduras, pidiendo unas comisiones anticorrupción. En Guatemala estaba la CICIG acusando al binomio presidencial, ¿no? Y en Honduras eso generó una esperanza muy grande, pero también una exigencia de la ciudadanía que antes no habíamos tenido, ni siquiera cuando fue el golpe de Estado en el 2009, que era el tema de la lucha anticorrupción. Entonces eso estuvimos pensando, ok, cómo el periodismo de investigación aporta en este momento en el que la ciudadanía está pidiendo este tipo de investigaciones, está pidiendo más información sobre la corrupción, en un país donde la corrupción siempre ha sido muy normalizada, ¿no? O sea, no es que es del 2015, la corrupción es desde que somos un país supuestamente democrático, desde que se crearon instituciones, etc. De hecho, Honduras tiene un ministerio público desde el 1990, o sea, muy reciente todo. Entonces, para nosotros era una oportunidad y además creíamos que no había, digamos, no estaba respondiendo el periodismo ante esa exigencia. Entonces creamos Contracorriente en el 2017 y ese año fue la crisis política de las elecciones en la que el expresidente Juan Orlando Hernández se reeligió de manera inconstitucional, justo como lo está haciendo ahora Bukele, copiando la misma receta, de hecho. Y fue todo como muy rápido. Yo creo que también ahí nosotros empezamos, ese año, lo que empezamos a investigar fueron todas la maquinaria política que estaba sosteniendo a Juan Orlando Hernández, que son todos los caudillos políticos de los pueblos que tienen 30, 20 años de estar en el poder y que estaban vinculados además con el crimen organizado y otras redes de corrupción. Y dijimos, vamos a hacer algo lento, tal, y luego se vino toda la crisis y estuvimos trabajando, digamos, corrido, tratando de informar a la gente sobre cómo estaba sucediendo todo. El país estaba realmente en una convulsión muy fuerte, tuvimos bloqueos, tuvimos mucha represión, hubo muertos, o sea, fue una situación muy compleja. Y después de que pasó, digamos, el momento más violento de la crisis, nos replanteamos, bueno, creo que sí es necesario, y además mirábamos que teníamos una respuesta también de la audiencia que nos decía, ay, pero ¿qué va a decir Contracorriente de esto? ¿No? O sea, empezamos a ser el aliado, digamos, informativo de las personas que querían entender lo que estaba pasando,
tener un poquito más de información de lo que estaba pasando y había mucha confusión, ¿no? Y mucha polarización y entonces pues decidimos seguir y así hemos ido sobreviviendo cada año a cada crisis y cada cosa. Y empezamos 4 personas, ahora somos 25. Hemos tenido grupos de voluntarios y practicantes de las universidades casi todos los años. Nosotros sí tenemos una audiencia, digamos, de clase media, urbana, universitaria. Tenemos cada vez más alianzas más fuertes con la universidad autónoma, pero también con las universidades privadas, porque tenemos un proyecto que se llama La Nave para hacer formación en temas de periodismo. Y tenemos una audiencia también en Estados Unidos, que luego también nosotros vimos que pues, hay un buen porcentaje de la, quizás como el 20 o 25% de la gente que lee Contracorriente mensualmente lo lee en inglés, porque nosotros empezamos a tener además voluntarios de universidades en Estados Unidos que querían aportar a Contracorriente y empezaron a hacer traducciones y vimos que pues había mucha gente que estaba leyendo en inglés Contracorriente, entonces tenemos una audiencia ahí que lee en inglés y es una audiencia además que participa, o sea, todavía no lo hemos monetizado, estamos en ese proceso ahora porque la verdad es que hemos tenido más un tema de alianzas estratégicas con las universidades, con algunas universidades en Estados Unidos para hacer producción o para tener pasantes incluso, pero bueno, así, ¿verdad? Así hemos hecho. Ha sido un proceso muy complicado. Honduras es un país, ¿cómo les puedo decir? Complicado, porque hay un tema de profesionalización muy complicado. O sea, digamos, Honduras es un país con muy bajos índices de educación. Honduras es un país con los menores índices de lectura, incluso en Centroamérica. O sea, es un país bien árido para el tema del trabajo intelectual, o sea, y de presentar información mucho más profunda. Entonces ha sido un trabajo al mismo tiempo de producir, de cierta manera también, ayudar a la alfabetización, a educar, a formar también a los cuadros también de nuevos periodistas. De hecho, nosotros en nuestra misión, una de nuestras estrategias es formar una nueva generación de periodistas, porque decíamos que nosotros necesitamos empezar a poner ciertas, como, no sé, como siendo ciertos estándares, y es importante también que no hagamos esto solos, o sea, que tengamos una comunidad que también esté formada con nosotros, pero también nuevos periodistas y gente que le interese esto. Y yo creo que ese ha sido uno de los éxitos más grandes, debo decir, o sea, no las millones de visitas que tenemos, porque no las tenemos, pero sí un trabajo de educación muy fuerte con la audiencia. Nosotros hacemos círculos de lectura en inglés y en español, o sea, tratamos de realmente estar seguros que la gente leyó conscientemente lo que estamos produciendo. Y eso ha sido algo muy, muy bonito. Solamente tener este equipo de 25 personas, o sea, y de que estas personas se han formado en Contracorriente, realmente es un éxito para mí y para Katy y para la gente que estamos dirigiendo esto. Y yo creo que es el reto de siempre, ¿no? También es cómo mantenemos eso y cómo mantenemos también la inspiración de que sí se puede hacer periodismo. Honduras, como les digo, es un país muy difícil y también a veces es difícil decirle a la gente, sí, hagamos periodismo, se puede. A veces les digo, no, o sea, no saben lo que se están metiendo. Pero yo creo que sí, digamos, hemos logrado tener esa comunidad. Creo que ha sido también importante en estos años entender cómo es el impacto de nuestras investigaciones o cuál es el impacto de nuestras investigaciones. Perdón, nosotros tenemos nuestro propio manual de estilo que también socializamos con nuestra audiencia y nuestros colaboradores y colaboradoras. Tenemos espacios para nuestros colaboradores y colaboradoras en diferentes formatos para que puedan tener también cierta libertad creativa con acompañamiento editorial y puedan publicar en Contracorriente. Y eso, pues yo creo que eso ha sido como un proceso bonito. No todo es como el periodismo de investigación duro que hay que sufrir para seguir en el oficio, no solamente, o sea, creo que hemos tenido experiencias muy, muy bonitas. Y que eso, o sea, que nos toca también, creo yo, en este mundo en el que estamos compitiendo para seguir sobreviviendo,
saber medir esos impactos, ¿no? Y saber cómo un poco capitalizar todo este proceso que hemos hecho en estos 7 años ya de formación y de estandarización del periodismo que nosotras queremos en Honduras para poder seguir adelante. Muy interesante, y Clara creo que también entronca bien con lo que hacéis en Maldita, ¿no? De formación para periodistas, que creo que muchas de las cosas que hacéis ayudan, y también para lectores. Cuéntanos también cuál es tu experiencia, sobre todo ahora que estás mirando a la fundación en un sentido más amplio también de educación. Y bueno, y nos decías que en realidad mucha parte de vuestra actividad está fuera, entiendo que en América, ¿no? Sí, tengo que decirte que todavía la parte del trabajo con los usuarios no está fuera. O sea, por ahora Maldita tiene un programa de superpoderes por el cual los malditos y las malditas que colaboran con nosotros nos donan su conocimiento, se inscriben en una base de datos y nos dicen en qué son expertos. Evidentemente nosotros eso lo verificamos de manera independiente y si les podemos llamar, si les podemos mandar un correo electrónico. Ese programa de superpoderes, que empezó como una cosa bastante chiquitita, creció mucho durante la pandemia y de repente pues, los grandes virólogos de España se habían apuntado al programa de superpoderes y eso nos hacía poder contestar muy rápido a las preguntas que nos hacía la audiencia. Y lo hemos evolucionado todavía más para incorporar a expertos y expertas, sobre todo de diferentes universidades, porque hemos descubierto, y esto es un proceso que ha hecho el equipo, que, por ejemplo, el mundo académico se suma puntos por divulgación. Y entonces a todos los divulgadores de España y a todos los académicos de España les interesa estar en nuestra base de datos y que les llamemos y hacer divulgación en medios de comunicación, porque les suma puntos en su carrera académica, ¿no? Entonces, todo este proceso de los superpoderes en realidad también tiene un poco que ver con una cosa de la que nos dimos cuenta rápido, que es, nosotros hicimos un crowdfunding que fue muy exitoso hace 6 años, ganamos 77.000 euros, que para nosotros en aquella época era todo el dinero que íbamos a tener en la vida. Luego empiezas a hacer presupuestos y te das cuenta de que es muy poco ¿Necesitas realista. algo más? Claro, que hace falta algún eurillo más por ahí. Y eso nos fue muy bien, pero nos dimos cuenta de que mantener después membresías por parte de esos malditos y malditas era muy difícil siendo maldita.es. Que un día le soltábamos una hostia a uno y otro día a otro y entonces nadie estaba nunca contento con nosotros. Y decidimos que nuestra colaboración con la audiencia iba a virar, que no les íbamos a pedir dinero como factor principal, aunque seguimos teniendo, yo creo que unos 2.000 embajadores, que para no haberlo fomentado nada no está mal. O sea, yo estoy contenta, es un dinero que entra y todo bien, pero nos dimos cuenta de que tenía más sentido intentar fomentar que nos pudieran dar otro tipo de cosas y que en este caso eso podía ser capital humano, que a nosotros nos permite, por un lado, ser mucho más rápidos, o sea, lo que pasó en la pandemia a mí me parece un claro ejemplo de lo útil que es. Por otro lado, contribuir a que haya más diversidad de las voces que contribuyen al periodismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay más de 5 politólogos en España, os lo juro. Están ahí fuera, no son los mismos de todas las tertulias radiofónicas. Ni televisivas. Existen. Y hemos descubierto además que a raíz de traer a algunos de esos perfiles nuevos, por ejemplo, llevamos a Ana Rosa, a un vulcanólogo que apareció en una twitchería de Maldita cuando pasó lo del Teide. Entonces, también eso hace que esos malditos con superpoderes quieran contribuir porque saben que Maldita puede ser un inicio, pero que les lleva a otros medios y gente que está empezando en la divulgación le viene bien y nosotros contribuimos a esa diversidad. Y luego que tenemos fuentes en lugares que ni nos imaginamos, que entre los datos que recogemos cuando les inscribimos en la base de datos, les preguntamos dónde trabajan, les preguntamos dónde han trabajado. Entonces, estamos construyendo una telaraña en la que ahora hay más de 3.000 perfiles que nos permite una riqueza brutal a la hora de elaborar temas, a la hora de dar contextos y que luego a veces son incluso fuentes de financiación. Algunos de nuestros malditos nos han servido para abrir vías en colaboraciones con empresas o colaboraciones con otras entidades que no hubiéramos sabido cómo entrarles de otra manera. Y
que de repente vemos que están suscritos a la base de datos y que tienen un expertise que nos sirve para llegar a un canal, que nos sirve para abrir una vía de financiación que puede ser interesante. Claro. Y Marco, bueno, una pregunta que también quería que contestarais todos. Estamos pidiendo a los lectores que nos apoyen de distintas maneras, a veces intentando explicar el periodismo que hacemos, como decía Jennifer, periodismo de investigación o periodismo crítico, periodismo de comprobación de hechos, y a la vez nos pasa en casi todos los países, hay muchos políticos mandando mensajes genéricos normalmente contra los medios, los periodistas, incluso periodistas, y a veces, bueno, pues eso, de manera un poco que estamos todos en el mismo saco, hagamos lo que hagamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace como periodista frente a esos mensajes y cómo tratar de explicar a la audiencia lo que haces y que no estás en el mismo saco terrible que a veces describen políticos y algunos periodistas? Lo bueno creo que del el formato, no sé yo ya no sé si La Encerrona es un podcast o no, es una cosa... Sí, yo lo llamaba podcast y luego descubrimos Sí. que en realidad era un canal de YouTube, que en realidad era un mensaje de WhatsApp. Antes yo decía La Encerrona solo es un hashtag y ya está, porque estamos en todos lados, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en Telegram, o sea, como hemos hecho como todo lo contrario de lo que te dicen, ¿no? Que es como a cada plataforma tú tienes que adaptar tu contenido a la plataforma y no, porque eso no es periodismo. El periodismo debería ser el lugar, como no sé, de pronto suena nostálgico, pero cuando yo era niño había 4 canales de televisión y los 4 canales de televisión pasaban el mismo noticiero a la misma Cuando yo hora. era niña había 2. y todo el mundo compartía el mismo sentido de la realidad, ¿no? Y el hecho de que ahora estamos en cada plataforma nos arruina. Y parte de eso es que una de las colaboraciones que nosotros solemos pedir a la gente es a través de algo que en Perú se llama Yape, que es como el Bizum, pero que es muy popular en el Perú y de hecho mucha gente en los puestos de mercado más humildes tiene un código QR que es el Yape, en el que tú lo puedes pagar, y hasta se ha visto policías que piden coima con su Yape y van con su QR de Yape. Pasa. Muchos medios independientes tenemos un Yape, un QR. Y desde los medios grandes, el oficialismo y los políticos que están allí, pues han descubierto eso y entonces ahora hay toda una corriente, sobre todo en el último medio año, que de hecho ya un par de medios independientes muy importantes han cerrado y probablemente un medio muy grande está a punto de cerrar, independiente también, de los independientes más viejos, que es en papel. Y hay una campaña ahora mucho de mendigos. Estos son unos mendigos y los yaperos, y como que desprestigiar eso. Y eso activa pues las granjas de trolls que tienen y vas ahí y el yape y no sé qué. O que lavas dinero a través de yape o cosas por el estilo. Y yo creo que ahí la ventaja, al menos del podcast o lo que sea que hagamos de esta cosa digital, de tener el encuentro así y de tener una membresía, un público, es que podemos ser muy sinceros con ellos y decirles, oye, mira, nosotros hacemos esto porque, pues eso, la operación cuesta más o menos tanto. Por ejemplo, el Patreon es transparente, se sabe cuánto entra por Patreon, se sabe cuánta gente está suscrita, ese tipo de cosas. Y lo único que nos queda, al menos a nosotros, es salir y cada vez que se puede dar la cara, hay transmisiones en vivo y se explica a la gente, mira, esto es así porque un gran medio no va a anunciar con nosotros, un banco no va a anunciar con nosotros, una minera, no va a suceder eso. Entonces, salir a explicar que además ser muy rigurosos con las fuentes, porque, claro, se ve que en el programa aparece un tipo en su casa, porque lo grabo en mi casa, y de cómo sabe, ¿no? Y además si está en Madrid, cómo sabe. Entonces, ser muy transparente también estoy yo en Madrid, pero el equipo, las otras 4 personas del equipo están en Lima, están en la calle, están recorriendo lo que pasa, están hablando con fuentes y
no solo explicarle eso a la audiencia, sino sobre todo mucho a los encerroners, así les decimos a los de la encerrona, que es algo que me robé de aquí de los errejoners. Entonces dije, bueno, encerroners, me lo robé, es una adaptación. Y entonces los encerroners, a ellos decirles, cuando tenemos una sesión quincenal de Zoom con algunos miembros, y ellos se convierten en voceros de su casa, y entonces es bonito cuando en estas peleas horrendas de Twitter que te están cayendo, y porque, de hecho, hace un par de semanas, uno de estos, no son periodistas, conductores de estos programas de fake news, una cosa que se llama, una cosa tipo Fox News, pero mucho peor, muy de campañas de difamación contra periodistas independientes. Empezó muy fuerte en una de las 1000 crisis que hay ahora en el Perú, pues eso, estos periodistas, los yaperos y no sé qué, y eso activa las granjas de troll, pero lo que es bonito es la respuesta. Un montón de gente, yo no tengo idea quiénes son, que es, no, pero es que no, y que saben cómo funciona. No, es que el yape viene por esto, y estos han hecho por esto, y además el equipo está en Lima, él no está en Madrid. Entonces, como que esos mensajes acaban respondiendo por ti. Y se convierten en embajadores. Eso Entonces, está eso es bonito. Jennifer, ¿qué hacer? Sí, bueno, yo creo que eso, ¿no? La transparencia con la audiencia es súper importante porque, pues sí, en Centroamérica todos, o sea, ahora ya no hay un país, o sea, ni Costa Rica, en todos lados los presidentes están dando el mismo mensaje, que los periodistas son, bueno, de todo nos ponen como chayoteros, machaqueros, o sea, eso quiere decir que somos corruptos, ¿no? Periodistas corruptos. Hay señalamientos muy fuertes de que igual el tema del lavado de dinero, de que nuestro financiamiento viene de la CIA, o sea, un montón de estupideces. Que manejamos millones la vez pasada. Decía, sí, todos los millones de dólares que tienen en Contracorriente, y yo, ¿dónde están? Es que lo vieron en rojo. Pero, o sea, sí es difícil porque ellos tienen, pues, obviamente, sistemas, tienen toda la plata para que esto se tenga un altavoz muy grande. Las redes sociales no nos dan la ventaja, o sea, todas estas cuentas desinformadoras y todas estas cuentas que son creadas para ejercer, para publicar discursos estigmatizantes en contra de la oposición o de periodistas independientes, tienen más alcance que nosotros porque tienen más replicadores que nosotros, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Nosotros hemos hecho varias cosas. Uno, investigar quiénes son. De hecho, este año hicimos una investigación que se llama Mercenarios Digitales con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, con 16 países, y para ver cómo operan estas redes y quiénes son los consultores políticos que venden estos paquetes de desinformación y de troll centers, etcétera, para campañas políticas o para sostener gobiernos. Entonces hacemos más periodismo, digamos, para responder a eso. Y lo otro es eso, ser transparente con la gente, o sea, nosotros damos la cara, o sea, en las redes sociales damos la cara, ahora más que nunca en TikTok, digamos, ya nadie sabe, o sea, ya todo el mundo sabe cómo nos vemos, a veces nos hablan en la calle así, oye, ustedes son los de TikTok de Contracorriente, y uno no sabe si correr o qué, ¿verdad? Hasta ese momento ha sido positivo, no negativo, pero damos la cara, decimos cómo hacemos las cosas, o sea, también la nave nos sirve mucho para eso, como para hablar de nuestro método también. Y eso, o sea, básicamente eso, y de hablar de justamente de las cosas que nos cuestionan. No nos ponemos a pelear con nadie en las redes sociales, eso es algo que tenemos por política todos en Contracorriente, por nuestra salud mental, y también porque no es esa la forma en la que vamos a reaccionar a eso. Y es importante, o sea, yo creo que al final lo más importante es que nosotras seamos transparentes y que pongamos muy claro cuáles son nuestros estándares éticos, ¿no? De cómo hacemos lo que hacemos, de por qué lo hacemos, y eso, ¿no? Y yo creo que está difícil, o sea, es decir, es una batalla que realmente estamos perdiendo, o sea, lo estamos perdiendo. Tratamos de, justo lo que decía al inicio, de unirnos en Centroamérica. Tenemos la Red Centroamericana de Periodistas, tenemos la redacción regional, o sea, tratamos de poder unirnos también para poder tener un poquito más de fuerza, ¿no? En el espacio digital.
Pero sí, o sea, cuando vemos los números y vemos, o sea, también que estamos en sociedades muy polarizadas y que ganan más los discursos de odio y estigmatizantes que la información, realmente, o sea, es una batalla que es muy dura. Y que solo podemos darla juntos, ¿no? Entonces creo que eso también es otra de las cosas que es súper importante, o sea, cómo nos colaboramos entre nosotros. Darla juntos. Sí. Clara, tienes la última palabra. Sí, o sea, es que coincido mucho con el discurso de que la transparencia y el explicarle a la audiencia cómo haces las cosas es al final lo que construye confianza, que creo que es de lo que estamos faltos un poco los medios de comunicación en general y en parte por la que somos más vulnerables a esos ataques que en otra época nos hubieran sentado de otra manera. Yo voy a decir algo posiblemente impopular en lo que cada vez creo más, al menos desde la circunstancia de Maldita, que es que hay que cerrar las respuestas de Twitter. O sea, me parece que estamos en un ambiente ahora mismo atroz. Vamos, Maldita cierra las respuestas, no es ya que yo abogue por ello, es una orden que se dio hace un tiempo, porque en concreto a Maldita los círculos negacionistas, conspiranoicos, etcétera, al final lo único que nos hacía es que sacábamos algo en Twitter y teníamos una retahíla de 100 mensajes insultándonos, llamándonos mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo único que conseguía era destruir la credibilidad para con nuestra audiencia, porque alguien hacía clic y debajo solamente había mierda y odio. Entonces dijimos, bueno, pues mira, por lo menos que tenga que citar y que por lo tanto nuestros lectores no lo vean o tengan que meterse a ver las citas. Y decidimos cerrar y a mí, o sea, nos dolió mucho porque era un gesto que se podía interpretar como no queremos interaccionar con el público, pero la realidad es que no estábamos interaccionando con el público, estábamos interaccionando con los trolls. ¿Y para qué? Bueno, de hecho, hacemos ahora en Twitter lo mínimo para seguir teniendo presencia, honestamente. Hacemos mucho TikTok, hacemos mucho Instagram, hacemos mucha twitchería, pero en Twitter en concreto... Bueno, y más como es ahora Twitter, ¿no? Claro. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esperamos que también hayan salido aquí ideas que hayan servido a los demás. Desde luego, muy interesante. Y por favor, sigan el trabajo de Contracorriente, de Maldita y de La Encerrona. Y seguimos.